En ROV Radio Cataluña España, estamos comprometidos en ofrecer una programación hecha a la medida para todos nuestros oyentes. Conscientes de la diversidad de intereses y gustos, hemos diseñado una serie de programas muy variados que buscan satisfacer las expectativas de nuestra audiencia. Desde entretenidos espacios dedicados a la música, hasta informativos programas sobre cultura, tecnología y actualidad, en ROV Radio Cataluña España hay algo para cada uno. Nos esforzamos por ser el punto de encuentro donde se comparten ideas, se despiertan emociones y se construyen nuevas experiencias. Quédate con nosotros y disfruta de la compañía del Santi Gamisans y sus colaboradores, quienes te guiarán a través de nuestras diversas propuestas, llenas de energía e información relevante. La pregunta es, ¿seremos tu alternativa? Te invitamos a sintonizar y descubrirlo. No te lo pierdas. Radio Online Balsareñes Iguala, ROV Radio Cataluña España. Bienvenidos a Guardianes del Crimen, un espacio donde exploraremos las sombras más profundas de la naturaleza humana. Nos acompaña el escritor y criminólogo Ángel Martí, quien nos guiará a través de los crímenes más atroces que han marcado la historia, así como los oscuros laberintos del narcotráfico. Ángel compartirá historias cautivadoras sobre crímenes famosos, explorando el contexto, las motivaciones de los perpetradores y las repercusiones en la sociedad. Detalles sobre casos como Jack el Destripador, el asesino de Zodiac o los crímenes de la mafia. También se hablará de historias de vidas destruidas, los riesgos asociados con el abuso de sustancias y las luchas de quienes intentan recuperarse. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del crimen y el narcotráfico. Guardianes del Crimen, un programa de ROV Radio Cataluña España. En la noche oscura, con luces parpadeando, guardianes del crimen en silencio observando. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? ¿Sí? Que me alegro mucho. En el laberinto de crímenes sin titubear, mapas y datos. Bueno, pues estamos un día más en ROV Radio Cataluña España. Quien nos habla, Santi Gamisans. Hoy, 23 de diciembre del 2025. Cámaras ocultas, vigilantes sin... Y estamos en este programa que es súper conocido, ¿eh? Segunda temporada, creo que es la segunda temporada ya. Y todos conocéis a Guardianes del Crimen, ¿eh? Y quien no conoce a nuestro querido colaborador, el escritor y criminólogo Ángel Martí, ¿eh? Vamos, es que ya aquí nos conocemos todos como si fuéramos de la familia, ¿eh? Bueno, mucha atención porque hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, ¿eh? Ángel nos ha propuesto un tema pues que bueno, se las trae, ¿eh? Y es que vamos a hablar de atracadores, pero me da la pinta de que la cosa va a ir directamente a un atracador en concreto, ¿eh? Así que mucha atención porque la cosa promete. Ángel, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el frío por ahí abajo? Buenos días, Santi. Hoy un poco mejor. Parece que... ¿Me oyes bien? Te oigo bien, perfectamente. Vale, perfecto. Pues parece que la cosa ha bajado un poquito, pero bueno, estamos en invierno, estamos en Navidad, no podemos pedir que haga calor. Es lo que hay, La verdad es es lo que que tenemos. en estos momentos son las 10 de la mañana, 10:05, y aquí en Balsareña estamos a 5 grados positivos. Sí, bueno.
Sí, 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 sí. Oye, por cierto, Ángel, ¿te ha tocado la lotería o qué? Bueno, tocar me ha tocado. Otra cosa es lo que me ha tocado. Porque Bueno, me han tocado 100 euros y me había gastado 90, o sea que, bueno, bueno, es has lo que hecho las hay. paces, ¿eh? Has, Sí, has sí, salido sí. ganando 10 euritos, ¿eh? Ya está 10 bien. euritos, algo es Sí, algo. sí, ya tienes para el café y no mucho más, ¿eh? Sí, sí, sí. Y un paquetito de tabaco, así, así, ¿eh? Oye, por cierto, ¿sigues, Justo, sigues fumando todavía? por desgracia, sí, Santi. Ay, ay, ay. Es uno de los propósitos de este año. A ver si lo A ver, conseguimos. a ver si hay suerte y lo puedes conseguir, ¿eh? Y Sí, bueno, pues Ángel, tenemos un tema que yo decía que promete porque, bueno, pues vamos a hablar de los malotes de la sociedad, ¿eh? De esos elementos que se dedican a atracar, a robar a otros o a entidades financieras o vete a saber a quién, ¿no? Hay de todo sí. tipo de robos y bueno, podríamos estar aquí hablando largo y tendido durante mucho tiempo, ¿eh? Creo que no acabaríamos en el día de hoy. ¿Para dónde nos vamos? Venga, va. Cuéntanos, ¿de quién vamos a hablar? Yo ya lo sé porque acabó el programa anterior que repuntó este señor y dijimos, ostras, este hay que profundizar en él, ¿eh? Venga, ¿de quién se trata, Ángel? Bueno, vamos a hablar de robos de verdad, de robos potentes, de robos impresionantes. Ya no solo por la cantidad de dinero robado, sino por las medidas, los preparativos de los robos, ¿no? Estamos hablando del mayor atracador no sé si del mundo, pero de Europa seguro, pero del mundo yo diría que también. Un personaje que su frase preferida es, para ser robado por mí, debes tener cierto estatus. Vaya, O hombre. sea, eso, eso, eso ya nos pone, ¿no? Nos pone en alerta. Bueno, él se llama John Imanol Sapiela Candela, pero bueno, todo el mundo lo conoce por el sapo. Ajá, Es un elemento curioso porque hace poco le hicieron una entrevista, ahora que ya todos sus crímenes han prescrito, sí, pues el tío se dedicó a explicar todo lo más, digamos, lo que tenía más repercusión que había hecho, ¿no? Que eso no lo hace cualquiera, porque dice que primero, ahora ya todo está prescrito y segundo, no lo van a encontrar. Entonces, el tío ahora se dedica a dar, bueno, solo dio una, ¿eh? A dar entrevistas y a explicar, a vanagloriarse de lo que ha hecho en su vida, ¿no? Él nació en Sudáfrica, sí, estuvo 9 años en el ejército francés, en operaciones especiales. Es un tipo que se formó por todo el mundo con el Mossad, con la inteligencia rusa, con la inteligencia americana. Es decir, un tío súper preparado, muy, muy preparado. Y que, bueno, cuando vio que era capaz con su equipo, él comandaba un equipo de asalto, digamos, vio de lo que eran capaces, pues decidió trabajar por su cuenta. Trabajar por su cuenta. Y entre cosas que podemos destacar de él, así lo más importante, podemos hablar del Banco de Yecla, que era un banco de un pueblo relativamente pequeño, pero del cual sacaron 2.700 millones de pesetas de la época, dos mil sí, 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 setecientos sí. y no se pudieron llevar más Lo, porque no re- les cabía lo, no les cabía en el coche. lo recuerdo porque era una sucursal del Banco Popular, ¿eh? En Sí, el, sí, en el 1988, creo que fue eso, correcto. o Sí, 88, 89. Y bueno, sí, sí, se llevó un pastón, un buen pastizal, ¿eh? sí, sí, 2000 de palabras del mismo, 2.700 millones. Pero el tema es que, ya te digo, que tuvieron que incluso dejar la maquinaria allí para que les cupiera más dinero en el vehículo porque no les cabía más.
reventaron 100 cajas de seguridad. Ellos tenían información de que aquí, en esa ciudad, era una época, digamos que boom de la construcción y por tanto ahí trabajan muchos muebles y él, no se sabe cómo, tenía información de que mucha gente escondía, en muchas fábricas de muebles escondían en las cajas de seguridad de la entidad dinero negro. Entonces el tío pensó, bueno, si es dinero negro tampoco lo van a denunciar, por tanto mucho no nos puede caer, ¿no? Es un tío listo, ¿eh? Muy Y, listo, muy listo. y bueno, reventaron, eligió siempre, el tío sabe elegir muy bien, entonces eligió hacerlo en Nochebuena, donde la gente, todo el mundo en las casas se canta, hay mucho escándalo por las calles y por tanto el ruido que puedan hacer ellos para penetrar en el banco, que casi siempre lo hacen con butrones, especialista en butrones, y pues era más fácil que nadie lo pudiera oír, ¿no? Y solo te diré que para preparar el golpe invirtió 130.000 pesetas de la época, que estamos hablando de un dinero importante, ¿eh? Por Sí, también, tanto, también era dinero, ¿eh? ciento no treinta mucho mil dinero. pesetas, cuidado, ¿eh? Se podía hacer mucho, ¿eh? En aquella Sí, época. sí. Ya Pero lo bueno, creo. pero consiguió 2.700 millones. Sí. Sí, a repartir entre 11 personas, que fueron las que intervinieron en el golpe. 11 personas. O sea, no era un golpe fácil y tuvieron que dejar ahí estuvo un poco el problema, porque compraron una macro taladradora, una tuneladora, Malaquita para ser exactos, una tuneladora espectacular y para hacer el butrón. Y claro, tuvieron que dejarla porque, bueno, ellos llevaban 300 kilos de material para realizar el golpe entre soldadores, bueno, máquinas. Ya te digo, 300 kilos de material y la perforadora industrial esta, pues la tuvieron que dejar ahí. Es un tema complicado, pero bueno, la verdad es que se habló mucho de si había alguien de dentro del banco implicado en el robo para dar la información, pero él esto nunca lo ha confirmado. Él nunca lo ha confirmado. Entonces aquí se queda ahí, Fíjate se tú queda ahí. que, aparte que estaba muy bien preparado, bueno, este sujeto pues también era bastante malgastador, ¿eh? Porque fíjate que esta pasta o este gran robo que hicieron les duró pues no más de 13 años, ¿eh? A partir de ahí ya tuvieron que ir a por otra contienda, ¿eh? Bueno, es un personaje al que le ha gustado mucho vivir bien. Fiestas, mujeres, vehículos de alta gama, es decir, a él siempre le ha gustado vivir muy bien. Y por tanto, bueno, y lo que no se sabe de él, Lo que porque no se sabe, sí, sí. lo que no se sabe y porque cuando le preguntaban si había robado algún tipo de cosa en Rusia y tal, dijo, de esto no puedo hablar, que con Putin no quiero problemas, ¿eh? O sea que lo que esconde. Bueno, pero aquí en este banco, él, que, que siempre dice lo mismo, dice, yo no sé de nada, pero tengo una cualidad, que mi cualidad es saber elegir a los mejores, cobren lo que cobren, ¿no? Entonces el tío se nutre de especialistas en todo, ¿no? En este caso, por ejemplo, iba con él un especialista en alarmas que lo que hizo es mm, no anularlas, sino porque si la anulaban podía dar el aviso que habían cortado las alarmas a la central de alarmas. Lo que hizo es que hiciera lo que se llama espejo la alarma. Es decir, que una imagen quedara permanentemente en los monitores de los vigilantes y por tanto ellos veían que allí no pasaba nada, ¿no?
Eso quiere decir que tiene gente muy, muy, muy buena. Pero bueno, también cometió errores en este caso. Y su error fue, aunque a él no lo condenaron ni lo imputaron, bueno, lo imputaron sí, pero salió libre del caso, porque se alió con Casper, que ha dado, Casper se conoce por Casper, pero él se llama Ángel Suárez, se llamaba, que murió, se llama Ángel Suárez, y este era un atracador, un butronero especialista en bancos, y hacían algo, aunque entre ellos había un poco aquello de, no, a ver quién es mejor, un poco de competitividad. Cuando el trabajo lo requería, se aliaban para hacer algunos trabajos. Pero bueno, Casper, pues es español y como buen español, pues un poco menos precavido que, que John, ¿no? Un poco menos bastante, porque tú imagínate que lo primero que hizo el equipo de Casper llevaba su propio equipo y, y el Sapo llevaba también su equipo, en total 11 personas, ¿no? Y lo que hizo el equipo de Casper, a los pocos meses, comprarse un Ferrari, por ejemplo. eh, una cosa curiosa, que pagaron en billetes el Ferrari en cash y algunos de los billetes estaban llenos de fango, porque claro, la tuneladora cuando tunela para hacer el túnel, entonces para enfriarla, proyectan agua sobre la perforadora, ¿no? Sobre el lugar donde perforan. Y esto crea mucho fango. Entonces muchos de los billetes estaban sucios de fango. Y ni tan solo tomaron la precaución de limpiarlos para ir a pagar. O sea, a Casper lo pillaron y le cayeron 2 años de prisión, ¿no? Que me parece poco por lo que hicieron. Sí, Me sí, parece sí. muy poco. Pero entonces, otro del equipo de Casper no se le ocurre nada más que aliarse con un lotero, y ahora que estamos en Navidad, y comprar 90 billetes premiados de lotería. Claro, la policía no es tonta. Una cosa es que te toque un billete, pero que te toquen 90 billetes premiados no cuela. No, la verdad es que No, 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 ni, no ni, cuela. ni de coña. No cuela. Entonces, por eso él se ríe cuando lo entrevistan, el Sapo se ríe un poco de ellos, ¿no? Porque dice, joder, es que el equipo que llevaba era gente con muy pocas luces, ¿no? Y para rematar todo esto, tú no sé si te acuerdas de que hubo un intento de asesinato contra el abogado Rodríguez Menéndez. ¿Te Sí, acuerdas del abogado sí, Rodríguez Menéndez? Pues sí. hubo un intento de asesinato y fue uno del equipo de Ángel Suárez, de Casper. A las pocas semanas de haber dado el golpe le proponen asesinar a Rodríguez Menéndez y el tío acepta y se lía con un intento de asesinato cuando habían sacado 2.700 millones de pesetas en un golpe. Es decir, un poco torpes, ¿eh? Un poco, Sí, un sí, poco la verdad es que torpes. sí. La verdad es que Y es que es curioso, ¿no? Esta gente, pues bueno. Bueno, luego hablaremos de otros golpes que dio Ángel Suárez Casper con el Sapo y lo que le cayó de prisión y en cambio al Sapo nunca le caía nada. Él es muy listo. Piensa que es un tío que habla un montón de idiomas, entre ellos, como nació en Sudáfrica, también habla el árabe perfectamente, y esto le permitió a un tipo tan mafioso como él y inteligente, le permitió tener muchísimos contactos, pues en Siria, en muchos países árabes, muchísimos contactos para mover armas, para mover explosivos, para mover todo. ¿Eh? Entonces, el tío es un verdadero crack. Tenemos que decir que es un verdadero crack. Él mismo se define, eh, se define como psicópata.
Él dice, no, no, yo soy psicópata, no tengo empatía con nadie, no me preocupa, a mí me dan un trabajo, me pagan y no me importa nada más que el dinero. Me gusta vivir bien y no me importa nada más que el dinero. Soy un psicópata, lo dice él mismo. O Así sea es, que así es. sí, De todos sí, modos, sí, fíjate que siempre ha tenido fama de querer, bueno, pues se le consideraba un ladrón que siempre buscaba la forma de robar dinero en efectivo, ¿eh? sí, Pero fíjate tú que luego se fue a casa de la Esther Koplovich. sí, 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 Y sí. allí la lió parda, ¿eh? También. Pero parda, parda, parda de verdad, ¿eh? Allí sí que la lío de verdad porque se llevó 19 cuadros valorados en 300 millones en 300 millones. Pero él había invertido 100.000 euros. Sí, O sí, sí, sea, sí. no te lo pierdas. La inversión para hacer el golpe, 100.000 euros. Y el golpe lo preparó 2 años antes, sin prisas, esperando el momento correcto, el momento idóneo para dar ese golpe. 2 años antes eh, contactó con el jefe de seguridad. Él, claro, como movía tanta pasta, bueno, por hacer amistad con el jefe de seguridad de la casa de las Koplovich. Y bueno, hasta el punto de que, bueno, mujeres, te lo imaginas, fiestas, mujeres, tal, una amistad tremenda y se lo llevó a su terreno y hasta el punto que este hombre, el jefe de seguridad, estuvo a punto de casarse con una mujer que le había puesto él. Le había puesto una mujer para que estuviera pendiente y bueno, lo conquistó y estuvo incluso a punto de casarse bueno, y poco, durante 2 años, o sea, eso es tener un coco privilegiado, estuvo sacándole información al jefe de seguridad, esperando el momento correcto para dar el golpe. Bueno, pues en una de estas conversaciones les dijo, el jefe de seguridad les comentó que estaban haciendo obras en casa de las Koplovich y bueno, que pues las Koplovich se iban una temporada fuera hasta que terminaran las obras, ¿no? Y dijo, pues esta es la mía, dijo el tipo, esta es la mía. ¿Y qué hizo? Que esto es terrible, que llegara a esta conclusión. Pues alquiló la casa de al lado de las Koplovich, justamente al lado. ¿Para qué? Explica él. Dice, claro, evidentemente los cuadros tenían que tenerlos un tiempo guardados, inmovilizados, porque en el momento vender cuadros de estos precios no es fácil, el mercado no, y por tanto la policía puede seguir el rastro fácil. Entonces tenemos que tenerlo encerrados un tiempo. ¿Quién se va a imaginar que los cuadros están en la casa al lado? Nadie. No, nadie. Sí, sí, La gente. la verdad es que era ingenioso, ¿eh? Pero ahí hay una cosa que, fíjate que a mí me patina un poco, ¿no? Y es de que, bueno, él comenta que se gastó 100.000 euros, ¿no? Sí, En prepararlo todo para poder hacer el... Pero es que, ¿tú crees que la casa de al lado, aunque la alquilara, le cobraría un poquito por el alquiler? Porque estamos hablando de una zona residencial muy importante, ¿eh? sí, 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 sí. No sé qué le pudieron cobrar exactamente, pero poco seguro que no. Pero es Bueno, que él cuando prepara un golpe, quiere preparar, le gusta que hablen de él. Le gusta, por eso ha dado ahora las entrevistas y ha querido explicar ante todo el público lo que ha hecho, porque el tío disfruta de que, digamos que chulea de su inteligencia, le gusta chulear, ¿no? Y por eso da golpes de estas características, ¿no? Golpes de tantísimo dinero. Porque de hecho, es gracioso porque cuando le preguntan por qué eligió España, dice, bueno, yo estaba en Francia, ¿no? En el ejército
Y cuando decidí montar el equipo de robos, de asaltos a bancos, dice, me estudié el código penal de todos los países y, bueno, descartando Sudamérica, porque, claro, desde ahí en una cárcel de aquellas no quiero verme, pero estuve mirando, dice, y el código penal más suave que había en Europa era el de España. Digo, pues vámonos para allá. Esto es lo que explica él, ¿no? Y dice, y también explica que ahora ya se ha retirado. Dice, primero, porque no tengo ya la agilidad que tenía en aquella época, porque luego, si quieres, hablamos de cómo escalaban edificios y, bueno, en fin, estaban perfectamente preparados, ¿no? Sí, sí. Pero dice, ahora ya me he retirado porque antes era diferente, antes en la policía entraba cualquiera y tal y cual, dice, pero ahora son jóvenes súper preparados, dice, y ya es más peligroso. Ya te pueden pillar más, ¿sabes? Sí, aparte que Y también es un hombre que tiene sus 63 años, ¿eh? sí, es mayor, pero está en forma, ¿eh? El 62 o tío sesenta y tres, sí, por ahí, por ahí. está muy en forma, ¿eh? El tío, la verdad es que está muy en forma. Aquí, de todas maneras, aquí en lo de las Koplovich, les tendió una trampa a la policía, ¿eh? Les tendió una trampa. Se hicieron pasar por tratantes, la policía española montó, pero bueno, trabajaba también con la Interpol, ¿eh? Piensa que trabajaba, porque la policía estaba convencida de que las obras de arte habían salido del país. Ajá. Entonces, que esto hubiera sido lo normal, ¿no? Pero claro, él siempre va un paso por delante y por eso las dejó en la casa de al lado. Entonces, la policía piensa que estas obras de arte están fuera del país y entonces, bueno, a través de contactos y tal, se hacen pasar por marchantes de arte y los citan a una entrevista para hablar con ellos en el Hotel Meliá de París. El hotel lo eligieron ellos, lo eligió el Sapo, les dijo, no, en este hotel. ¿Por qué? Porque tenía muchas salidas, era un hotel que tenía accesos a autopistas, a carreteras muy rápidos, y entonces dijo que lo hicieran allí. Pero cayeron en la trampa, les montaron una trampa, la policía aquí hizo un trabajo espectacular, espectacular, y, y los pillaron a él y a El Sapo, los cogieron en el Hotel Meliá. Pero pero, hay un pero los cuadros no aparecían. No aparecían de ninguna manera. Y tan cerca que Y estaban, ¿eh? sí, sí, sí. Y entonces, claro, eran obras de arte, pero unas obras de arte que se podían considerar patrimonio del Estado español, ¿no? Porque aunque fueran de los Koplovich, porque eran obras de arte de pintores, no se podía permitir que se perdieran estas obras de arte. Y por tanto, el Sapo, listo como nadie, pues negocia la libertad. Negocia su libertad y les dice, mira, si me soltáis y me pagáis 12 millones de euros, os devuelvo los cuadros, que valían 300 millones. Ay, qué bueno. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en la cárcel? 6 meses. 6 meses. A los 6 meses que ya veían que los cuadros no salían y por miedo a que los destruyeran o que pasara algo, accedieron y le soltaron 12 millones de euros y lo dejaron libre. Increíble, increíble. O sea, un tipo de cuidado, ¿eh? Un tipo de Bueno, al cuidado. menos Esther Koplovich en este caso pudo recuperar sus obras de arte, ¿eh? Que creo que Sí, sí, sí. había algún cuadro de Goya y también de Picasso, ¿eh? Si no Sí, recuerdo por mal. eso te digo que se podían considerar patrimonio nacional y tampoco el Estado podía permitir que estos cuadros desaparecieran o a él que estuviera muchos años en la cárcel y incluso se dañaran, ¿no? Allí donde lo estuviera escondidos. Así es. Aunque él es muy pulido en estas cosas, es decir, sabe mucho de todo, de arte, sabe mucho de todo, es un tío culturalmente muy potente,
y por tanto no se le escapan estos detalles, con lo cual, bueno, pudo negociar y tal. Y supongo que por ese motivo el Estado, digamos, los políticos de la época, pues vieron que era un tío que tenía muchísimas cualidades con el que poder trabajar, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Te acuerdas del secuestro de la Lacrana Sí, por piratas somalíes? sí. El atunero. Pues, ¿a quién llaman para negociar? A Don Sapo. Evidentemente era complicado asaltar el barco por las fuerzas especiales españolas. Era complicado porque podían haber muchas bajas, ¿no? en esa operación. Y entonces, en aquella época estaba Zapatero, el juez Garzón aún ejercía. Y él cuenta que lo llamaron del CNI con el beneplácito de Zapatero y Garzón y le ofrecieron negociar con los piratas somalíes para que liberaran el barco. Él pidió, en un primer momento, pidió 1 millón de euros limpios más gastos y que le eliminaran todas las causas pendientes penales que tenía por diferentes países. Y el gobierno español accedió. Eso contado por él mismo, ¿eh? No es que lo diga yo, dicho por él mismo de su boca. Y bueno, y decidieron hacer la negociación. La negociación ciertamente es dura, pero bueno, él está acostumbrado a tratar con este tipo de gentes. Y bueno, al final los piratas piden 1.300.000 euros para liberar a los marineros de la Lacrana y el gobierno accede y bueno, y mandan, y es él quien tiene que llevarles el dinero a los piratas somalíes. Son gente realmente muy peligrosa porque nosotros vemos por televisión a veces piratas somalíes que parecen gente muy flacucha pero detrás están los señores de la guerra. Piensa que todo el dinero que consiguen al final se va para, para el terrorismo, para el ISIS, para gente de este tipo, ¿no? Entonces, detrás de ellos hay gente muy, 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 muy peligrosa. Y una cosa como esta solo la podía hacer el Sapo, no podía hacerla nadie más. Y lo que no podía hacer nadie más es lo que hizo. Porque el tío dice, coño, perdón por la palabra, dice, les tenemos que dar 1.300.000 euros a los piratas. Y va el tío con la bolsa, les pone un GPS en la bolsa a los piratas con el dinero, lo localiza y con su gente monta una operación de guerra, ¿eh? Una operación de guerra. Y luego asalta él a los piratas y le roba el dinero. O sea que se llevó el 1.000.000 de euros que le había dado el Estado más el 1.300.000 del rescate de los piratas somalíes. ¿Qué te parece, Santi? ¿Un crack o no es un crack? Todo un personaje. Bueno, pues oye, nos quedan 2 minutitos, si te parece, vamos a hacer ese Kit Kat que nos apetece hacer siempre. Y Sí. seguiremos hablando de este personaje porque todavía queda mucho, sí, Queda. mucho por decir, ¿eh? Así que si os parece, no os vayáis, ¿eh? Porque seguiremos con Johnny Manol Sapiela muy pronto, ¿eh? Nada, vosotros como siempre, no lo vais a notar y nosotros hacemos ese pequeño paréntesis que no tardamos nada. Guardianes del Crimen es más que un simple repaso de eventos trágicos. Ángel Martí os invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y las circunstancias que pueden llevar a un individuo a cruzar la línea del bien y del mal. A medida que los oyentes sintonizan cada mes, se sumergen en un relato donde la curiosidad se encuentra con el conocimiento, iluminando un tema que, aunque inquietante, es de suma importancia en la actualidad. Guardianes del Crimen, un programa de ROV Radio Cataluña España.
Pues seguimos con Guardianes del Crimen, seguimos con Ángel Martí y seguimos con el sapo, ¿eh? Así que vamos a ver si lo capturamos y lo hacemos a la parrilla, ¿eh? No sé. Ángel, un tipo de sujeto que, bueno, más listo que él me parece que poca gente, ¿eh? Y a las pruebas me remito con el tema de este secuestro, ¿no? Por parte de aquellos piratas, ¿eh? Y que, bueno, pues fíjate que al final se quedó con el botín de los secuestradores también, ¿eh? O sea, el tío se las sabía ingeniar todas, pero también hay que decir, Ángel, que este sujeto estaba muy bien protegido, ¿eh? Bueno, tiene un equipo de seguridad brutal. Él aún hoy en día piensa que tiene un equipo de seguridad que está formado por soldados, soldados que combatían con él cuando estaba en Francia. O sea, su equipo de seguridad es brutal. Él viaja siempre. Ahora se dedica al oro y a los diamantes. Básicamente, eso es a lo que se dedica. Bueno, no sé si decir al tráfico, porque no sé si parece que es lícito lo que está haciendo, que es legal, pero, pero en realidad, pues, bueno, conociéndolo, supongo que algo habrá por ahí, pero las medidas de seguridad que lleva, él siempre va con pistola y se desconoce exactamente el sitio donde vive hoy. Pero bueno, o sea, se sabe que es en alguna zona de África, pero se desconoce el lugar exacto y las medidas de seguridad que lleva son brutales, porque hombre, después de atracar a unos piratas somalíes que sabes quién hay detrás de ellos, supongo que el tío tampoco las debe tener todas, ¿eh? Seguramente que no, ¿eh? De todos modos, este sujeto, no sé yo si no está muy vinculado con alguna trama de narcos por ahí, como podrían ser estos de los soles, ¿eh? Sí, Entre otros, ¿eh? sí, sí. Bueno, ha hecho más cosas, ¿eh? Porque Ya, ya. tú no sé si te acuerdas del incendio de la Torre Windsor. Ay, sí. Una torre emblemática que se incendió, emblemática porque en aquellos momentos era uno de los rascacielos más altos que había Sí, en sí, sí. Madrid y se incendió. Se incendió. Todas las investigaciones de la policía durante años determinaron que había sido un accidente. Un accidente porque había una mujer, solo había una mujer en el momento del incendio dentro de allí, pero ella confesó que fumaba y dijeron que había podido ser alguna colilla que se dejó encendida y tal. Y después, al cabo de los años, cuando ya todo ha prescrito, ¿quién aparece? Aparece el sapo y nos cuenta la historia. Y él explica que bueno, alguien de los servicios secretos españoles, alguien de los servicios secretos españoles, que por ahí aparece un nombre, pero que no lo quiero decir porque nos van a chapar el programa. Sí, no, mejor que no. No lo digo. Entonces, pues lo fichan, le dicen que, bueno, que en uno de las plantas del edificio Windsor hay una serie de oficinas donde hay unos documentos secretos que pueden comprometer mucho al Estado y le piden que los haga desaparecer y que no deje rastro. Él les pide 1 millón de euros. No se va con chiquillas, más gastos, como siempre. Vaya, vaya. Gastos aparte, que los gastos fueron para preparar el incendio del Windsor fueron 70.000 euros. Casi nada. Tampoco no era poco. Bueno, pero Y al final él se autoinculpa, ¿no? Sobre el incendio sí, sí, de... sí, 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 sí. Pero Él él declara, reconoce que lo hizo él. sí, sí, y en contra de todo lo que dice la policía, porque investigó el caso, porque la policía sigue diciendo que no puede ser, que fueron, porque claro, pasaron los perros, los detectores de material incendiario, de gasolinas, de los perros que tienen para detectar este tipo de precursores, ¿no? Que
que fomentan el incendio. Y él se ríe, ¿no? Cuando le dicen eso, porque dice, es que no utilicé ningún tipo, no soy tonto, no soy tonto. Yo sé perfectamente que eso tienen perros la policía que lo detectan, pero lo que no tienen son perros que detecten gas. Y utilicé gas, dice. Y utilicé, claro, utilicé gas. Un gas militar que fue, según cuenta él, fue a comprar a Letonia, Vaya. al ejército de Letonia. Imagínate los contactos que tiene el tío. Es decir, fue a comprar el gas allí. Y la operación pues fue brutal porque muchos días antes ya... a ver, es cierto que estaba en obras el edificio, estaban haciendo reformas porque ya tenía unos años y por tanto algunos sistemas de seguridad no iban del todo finos, algunos estaban desconectados y tal, y él pues como, bueno, es un tío que sabe recopilar toda la información antes de hacer, no tiene prisa y sabe hacer las cosas bien, y el tío lo aprovechó eso. Es decir, unos días antes ya subieron todo el material, es decir, cuando decimos material muy pesado, ¿eh? Bombonas de gas, bueno, todo el material, sopletes para abrir cajas fuertes, mucho material muy pesado y lo subieron por la escalera de incendios hasta el piso superior y lo ocultaron todo en el falso techo del piso superior, ocultaron todo lo que llevaban. Y los tíos se equiparon evidentemente, se equiparon con trajes ignífugos al estilo de los bomberos, para si alguien veía, bueno, si hay un incendio y ve a alguien vestido de bombero por ahí, pues piensan que es un bombero. Tampoco no, es difícil que los pillen. Lo trabajó súper bien. Y bueno, él dice que entraron, cogieron los documentos, forzaron la caja, soltaron el gas y luego con un mando a distancia provocaron la chispa que acabó incendiando todo el edificio. Menos mal que no hubo ningún muerto, pero bueno, él dice que tampoco le hubiera importado si hubiera habido algún muerto. A él le encargan un trabajo y tiene que realizarlo por la pasta, dice él, ¿no? Cuenta él. De todos modos, hay muchos flecos ahí colgando, ¿eh? Porque de entrada, lo de la versión esa de que la colilla de un cigarrillo había sido el que había prendido el fuego y tal y cual, eso no entra ni, vamos, es que ni con calzador. Claro, Imposible. evidentemente, pero claro, como pasaron los perros por ahí y los perros no detectaron ningún tipo de sustancia inflamable, porque claro, están entrenados para otro tipo de sustancias, gasolinas, alcoholes, Pero líquidos. yo digo, Ángel, que fíjate que estos edificios siempre requieren de mantenimiento, ¿vale? Y aparte tienen su personal de mantenimiento o tienen contratados a terceros, ¿no? Y que, bueno, pues esta gente normalmente, bueno, pues vienen, traen todas sus herramientas, las dejan ahí en el edificio o en los edificios donde van a trabajar y a partir de ahí, pues, oye, si tú entras, no sé, haciendo que eres de la empresa tal, pues vas a entrar con todo el material, incluido con el gas que quieres usar, ¿no? Yo no lo veo tan complicado como nos lo quieren vender con el tema de los perros que si no detectaron, si detectaron, no sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo que veo es que sí que está confirmado que en esa planta había unas oficinas donde se guardaban documentos importantes del Estado. Esto sí está confirmado. Y, y la versión que da él es muchísimo más creíble porque todo lo que explica rebate toda la investigación de la policía. La rebate con todo lo que él explica. Entonces, yo creo que no puede, y aparte no se va a inculpar de una cosa que no ha hecho cuando no tiene Evidentemente. problema. Es que, claro, sí que es cierto que está prescrito,
pero no se va a inculpar de una cosa que no ha hecho cuando lo explica con tanto detalle. No creo que... Hay una parte de la entrevista que es bastante graciosa porque le pregunta, ¿tú leíste los documentos? Y le dice, cuando los sacaste, leíste los documentos, dice, no te puedo contestar a eso. Dice, si te contestara te tendría que matar, le dice al entrevistador. Bueno, esto suena un poco a película, ¿eh? Que Sí, sí, este, sí. sí, 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 este también. Menudo. Bueno, él ya es un poco así. De hecho, confiesa que no es el primer robo de documentos secretos que ha hecho. Confiesa que también realizó uno de tantos que él cuenta, es que también se llevó unos documentos por encargo, unos documentos secretos comprometedores de la embajada africana en París. Oye, una Que, cosa, a ver si me lo puedes tú confirmar, porque me consta que este señor, el Chapo, bueno, pues aparte de que está medio jubilado, dicen que reside en África, pero que, bueno, pues se dedica a la protección de la fauna y está entrenando a equipos de Rangers, según sus propias declaraciones. ¿Sabes algo de todo esto que hay de cierto? bueno, es absolutamente creíble. El tío, él y su gente son gente que, ya te dije, que se han preparado a través de los servicios secretos de todo el mundo. O sea, son gente súper preparada. Por tanto, no se puede descartar que ahora esté trabajando en eso, pero yo creo que más como hobby, porque realmente lo que se dedica es al oro. O sea, de lo que él está viviendo ahora, porque, claro, este tío ha ganado muchísimo dinero en el tipo de robos que ha realizado durante toda su vida, pero es cierto que ha gastado muchísimo. Te puedo explicar una anécdota, por ejemplo. O Cuenta. sea, en uno de los casos, por ejemplo, él tenía que hacerse suyo a un personaje, no vamos a nombrarlo, a un personaje para realizar uno de los robos, a una persona muy influyente y para, digamos, para ganárselo, para aparentar, pues se compró un Ferrari de 130 millones de euros para, para pasearlo a él por la zona, para dejarle conducir el Ferrari y lo conquistó, ¿no? Con el Ferrari. Y luego el tío dice, bueno, ya no necesito el Ferrari. Imagínate la imaginación, valga la redundancia, que tiene este tío. Dice, ya no me hace falta el Ferrari, son 130 millones de pesetas que con esto me puedo montar muchas farras. Y dice, bueno, voy a ver si lo puedo revender. Pero en aquel momento había bastante crisis y el Ferrari no se podía vender aquí en Europa. No lo podía vender. Entonces el tío, imagínate la que monta, ¿eh? Primero, contrata a un mecánico de la Ferrari. Simula que le han robado el Ferrari. Simula un robo del Ferrari, incluso él disfrazado de mujer, hace ver que roba el Ferrari, tal, porque el tío, eso sí que lo tenía, ¿eh? Camaleónico. Se disfraza desde cura hasta mujer, está de todo. Simula el robo, lo tiene ahí unos días, un tiempo, el Ferrari escondido, consigue que el seguro le pague el Ferrari entero, o sea, 130 millones de pesetas de la época, Vaya. y cuando se lo han pagado, él manda al mecánico de Ferrari que desmonte pieza a pieza el motor del Ferrari y todo, que solo deje el chasis del Ferrari. Una vez tiene el chasis del Ferrari, lo llevan y lo abandonan por ahí, lo dejan abandonado bajo un árbol y cuando lo encuentra la policía, por tanto, lo encuentra la policía el coche, y dicen, bueno, vale, han robado el Ferrari, se han llevado los motores, todo y lo han dejado aquí, correcto. Entonces él dice, bueno, una cosa, os ofrezco la recompra del chasis del Ferrari y compra el chasis por 400.000 pesetas de aquella época, compra el chasis del Ferrari. Coge al mecánico, el mecánico vuelve a montar
todo el coche, vuelve a montar todo el coche y lo vende, lo vende en Estados Unidos otra vez por 130 millones de pesetas. No está mal. Imagínate el tío, la capacidad que tiene, ¿no? Bueno, claro, Ángel Suárez, que hablábamos antes, el Casper, porque la verdad es que tiene cara de fantasma y por eso le llaman Casper. Ángel Suárez no le llega ni a la suela de los zapatos, ¿eh? Era algo totalmente diferente. Como sé que tenemos el tiempo ya justo, Sí, creo que va justo, sí. te hago una pincelada sobre Ángel Suárez porque también hay que hablar de él. Él era, nació el 9 de marzo del 59 en Burgos y su especialidad butrones, pero se metía en todo. Como hemos dicho antes, participó en el robo del Banco de Yecla, ayudó al Sapo en el robo de las Koplovik, pero lo que hizo mal, porque es que esta gente nunca tienen bastante, es que se dedicó a lo que se llama vuelcos de droga a otros narcotraficantes, es decir, vestidos de guardia civil robarles la droga a los narcotraficantes. Cuando hacen una descarga, ir ahí vestidos de guardia civil y quedarse con toda la droga. Y con eso montó una organización criminal especializada solo en eso, en robar la droga a los narcos vestidos de guardia civiles. Eh, lo pillaron, evidentemente lo pillaron. En la Audiencia Nacional lo condenaron a 90 años por organización criminal, narcotráfico, torturas, amenazas, detenciones ilegales, tráfico de armas, asociación ilícita. Pero un poco más tarde, en el 2016, el Supremo le redujo la condena a 89 años, que de 90 a 89 tampoco es que le redujera mucho la condena. Y en febrero de 2021 falleció. Falleció en un hospital en el Gregorio Marañón, falleció de un cáncer. ¿No? Pero este tío durante años fue considerado uno de los delincuentes más poderosos y peligrosos de España, ¿eh? Sí, sí. Dicen que el mayor exponente del crimen organizado. Esto según la policía. Vaya, vaya. Eh, O sea que sí, sí, no, la verdad es que cuidado que hemos tenido una gran lista, de atracadores importantes, ¿eh? Ten en cuenta sí, que a nivel de Europa, pues hemos tenido a la Doris Payne, a John sí, Dillinger, ¿eh? sí, sí, El Albert Spaghiari, Adam Ward también, el Eddie de West Turcot, el René Alphonse van der Berge, más conocido como Eric el Belga, y también el Michel Fumiret, el Apollo Robbins, Vincenzo Perugia, Willy Sutton, o sea que cuidado, y hay muchos más, Ángel, podríamos bueno, estar... bueno, podemos hacer 20 programas solo de atracadores. Sí. Yo te voy a confesar una anécdota. Te voy a confesar que cuando yo estaba en la policía, aquí vivimos un robo de este tipo, del Casper, que los detuvieron, pero no era Casper, ¿eh? Eran otros que atracaban asaltaban a bandas de narcotraficantes y les quitaban la droga vestidos de guardia civil también. Aquí lo vivimos. Vaya, vaya. Sí, 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 Oye, sí. O pues sea, algún rato lo tenemos que hablar también, ¿eh? sí, sí. Sería bueno pues que nos lo contaras también. Una cosita, Ángel, más que nada para advertir un poco a la gente, a toda la audiencia. ¿Sabéis lo que son las mulas de dinero? ¿Habéis oído hablar de las mulas de dinero? Os digo esto porque, cuidado, porque en las redes sociales empiezan otra vez a correr esos problemitas de estafas, ¿eh? Y son un tipo de estafas que te usan a ti para decirte, oye, mira, yo te envío un dinero que luego tú pues me lo vas a devolver por transferencia y tal y cual y yo te pagaré una comisión, ¿eh? Eso es ser una mula de dinero, ¿eh? Sí, sí, Un sí. blanqueador de dinero. Bueno, de hecho.
De hecho, tendríamos que no lo hemos hecho todavía, aunque llevamos 3 temporadas, no dos, ¿eh? Tres, sí, Llevamos, Ángel, sí, tres. Luego me he acordado, digo, joder, digo, mira que he dicho dos y eran tres temporadas, son sí, 3 temporadas. Pues sí, ahora sí, tendríamos que dedicar uno también a las estafas, ¿no? sí. Porque la verdad que ahora, y sobre todo ahora mismo, los polis que están dedicados a la ciberdelincuencia van de culo, porque es absolutamente incontrolable las estafas que hay, sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? Ahora mismo es brutal. Y es un tema que sí que podríamos tratar algún día. Pues sí, sería bueno también hablar de ello. Yo hace poco, a través de Facebook, me escribe supuestamente un primo mío, que, bueno, pues me dice, oye, mira, Santi, que resulta que no tengo tu número de teléfono. Me escribe por el Messenger, y me dice, ¿me puedes dar tu número de teléfono? Tengo que hablar contigo. Bueno, le paso el número de teléfono. Y me dice que ya por el WhatsApp me empieza a explicar que, bueno, pues que va mal de dinero, a ver si le puedo enviar 300 euros. Y digo, atento a la jugada que esto suena mal. Y le digo, uy, no, mira, yo ahora en estos momentos tengo muchos pagos y no, realmente no te puedo enviar ese dinero. Y me dice, bueno, amigo, me dice, amigo, no es problema, hablamos en otro momento, gracias. Y dije, amigo, ¿cómo que amigo? Si soy tu primo. Eh, Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, son estafas típicas bueno, que hay que hablar y dar información a la gente porque hay de todo tipo, ¿eh? sí, sí, Y sí. eso es muy complicado. Dos Yo días sí, más tarde, Ángel lo volvió a intentar, diciendo que su sí, madre claro. había fallecido, su madre, mi tía, ¿eh? Y que, bueno, pues que necesitaba ayuda, ¿no? Económica. Y le digo, no te preocupes que hablaré con todas tus hermanas, porque son varios hijos. Digo, hablaré con todas tus hermanas y ya me encargo yo de pasarles el pésame y tal, ¿no? Y me dice, no hables, no hables. Pero todo eso Sí, escrito, ¿eh? En ningún sí, sí, momento por audio nada, ¿eh? sí, Y sí. ahí te das cuenta de, bueno, pues que tenéis que ir con mucho cuidado, ¿eh? De verdad, que hay mucho espabilado, hay mucha gente lista que se aburren y necesitan Sí. pasta, ¿eh? Sí, y otra de las cosas que tendríamos que decir a nuestros oyentes es que es muy importante que si van de vacaciones, si se van de vacaciones, no lo digan a través de las redes sociales, no cuelguen que no cuelguen fotos que están en el extranjero o que están fuera, porque eso lo controlan muchísimo para entrar a robar a las casas. Es decir, la gente que está diciendo que no están en casa y lo estamos diciendo por redes sociales y lo ve todo el mundo y los cacos pues aprovechan cualquier oportunidad para entrar en domicilios. Y eso es importante que la gente lo sepa también. Tenemos que hablar de las prevenciones que hay que tomar, en estos Sí, casos y también cuando uno sale de compras, y deja pues la casa un rato sola, y que a veces están ahí en la calle esperando a que salgas para luego dar el golpe dentro de tu casa, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Ángel, nos tenemos que ir. Oye, se nos ha acabado el Sí, tiempo. se ha acabado el tiempo. Santi, yo solo quería decir una cosa a nuestros oyentes Sí, y aprovecho para los amantes de la investigación criminal, decirles bueno, que tenemos un libro, este libro, cuesta que se vea ahí, ahora, ahí. este libro, Las entrañas del crimen, sí. Las entrañas del crimen, que es un libro que he publicado, que es un manual para aficionados a la criminalística y la investigación criminal. Un manual donde claramente explica cómo realmente investiga la policía, cómo se investigan los crímenes y cómo funciona eso, ¿no? La investigación criminal. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque la respuesta que tuvo y que sigue teniendo
es importante, está gustando mucho y lo recomiendo a la gente que es aficionada. Ya no hace falta que sea aficionada al crimen, sino a ver películas de crímenes y todo esto, y con lo que se explica en este libro, pues podrá ver lo que es real y lo que no es real. Pues yo también animo a toda la audiencia a que busquéis este libro, en las entrañas del crimen, y que aprovechéis estas minis vacaciones de Navidad pues para leer, que la literatura siempre está bienvenida en nuestros domicilios. Justicia es nuestra bandera sin miedo a enfrentar. Ángel, pues desearte que tengas una feliz Navidad y que, tengas una buena entrada al 2026, porque ya no nos vamos a ver hasta enero, que volveremos con Guardianes del Crimen. Igualmente, Santi. Cuídate mucho, un fuerte abrazo y nada, que seas muy feliz en compañía de tus seres queridos. Ángel Martí, como ya sabéis, nuestro colaborador, nuestro escritor y nuestro criminólogo particular que tenemos aquí en RV Radio Cataluña, España, donde hablamos del crimen. Sí. Ángel Martí, Santiga Misa. Patrones de crímenes. Familia, pues desearos también, porque nosotros ahora ya no volvemos hasta la próxima semana, así que desearos desde aquí que tengáis una feliz Navidad, que lo paséis muy bien con vuestros seres queridos, que disfrutéis de todo el amor del mundo y de esa paz y esa felicidad que es tan merecida y que tanto nos falta últimamente. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién os ha hablado? Santi Gamisans. Esto es RV Radio Cataluña, España, Guardianes del Crimen, y volvemos la próxima semana, así que a cuidarse, que lo paséis bonito. Chao, chao. Bienvenidos a Guardianes del Crimen, un espacio donde exploraremos las sombras más profundas de la naturaleza humana. Nos acompaña el escritor y criminólogo Ángel Martí, quien nos guiará a través de los crímenes más atroces que han marcado la historia, así como los oscuros laberintos del narcotráfico. Ángel compartirá historias cautivadoras sobre crímenes famosos, explorando el contexto, las motivaciones de los perpetradores y las repercusiones en la sociedad. Detalles sobre casos como Jack el Destripador, el asesino de Zodiac o los crímenes de la mafia. También se hablará de historias de vidas destruidas, los riesgos asociados con el abuso de sustancias y las luchas de quienes intentan recuperarse. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del crimen y el narcotráfico. Guardianes del Crimen, un programa de RV Radio Cataluña, España.